Buenas noches. Vamos a intentar cómo va Dai. Intentar charlar hoy con Alfredo Carvallier, quien es el invitado, nos ha hecho un lugar en su agenda para poder dialogar con él un momentito. Vamos a esperar que se sume y le mandamos la invitación. A ver si ahí ya lo estoy viendo, Alfredo. ¿Cómo vas, Juliana? Hola, ¿cómo Alfredo, buenas me noches. escuchás? Te Hola, escucho ¿se bien. escucha bien? Sí, sí, sí. Perfecto, No, genial. primero, gracias, o sea, gracias. Bien, Te voy a ok. presentar, no necesitas presentación, Alfredo, pero te voy a presentar. Hoy vamos a charlar con el doctor Alfredo Carballeda. Él es doctor en Servicio Social, es magíster en Servicio Social, licenciado en Trabajo Social. Con todos nosotros va a dialogar hoy sobre la intervención y algunas otras cosas más que te queremos preguntar. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, muy bien, muy bien. Transitando la pandemia, esperando que llegue la vacuna y nada, esperemos que pase rápido todo esto. Así Pero es. bien, Yo trabajando mucho. en estas entrevistas así me voy a poner en modo alumno, Alfredo, y te voy a hacer preguntas, digo, para que no te sorprenda y diga cómo me va a preguntar esto, pero te voy a hacer estas preguntas así, y vos contestando desde tu saber, de vos, digamos, ¿no? Antes de comenzar, a mí me gustaría preguntarte por qué tenés un nombre tan largo. ¿De dónde surgió tu nombre? Porque todos te conocemos como Alfredo Carballeda, pero en realidad ese es el nombre artístico. Este no, es Alfredo Juan Manuel. Es una historia familiar. Alfredo era el nombre de mi padre y Juan Manuel era un nombre que me quería poner mi padre. O sea que, bueno, me quedaron esos tres. Porque mi madre quería poner Alfredo y no Juan Manuel. Entonces, negociaron, sin preguntarme, pero bueno, así quedé con esos tres nombres y más el cuarto que es el apellido, pero que me trae algunos problemas para llenar Así formularios. es. Eh, Pasa. uno, uno siempre se pregunta, digamos, no, porque en algunos textos salís como Alfredo Carballeda y en otros apareces con el nombre completo, digamos, en la intervención como proceso apareces con el nombre completo, digamos. Sí, depende, pero bueno, soy yo. Incluso en México, en algún país de América Latina te obligan a usar el segundo apellido. En Ah. México hay esto que dice Carballera Libolsi, que era el apellido de mi madre, o sea que no pega para nada, ¿viste? Español con italiano, o sea, A mí me gustaría preguntarte, Alfredo, ya que me voy a poner en modo estudiante, que vos hablás mucho sobre la intervención. O sea, cuando uno lee tus textos, nos encontramos mucho con esa palabra, ¿no? La intervención. Y a mí me gustaría preguntarte cómo podemos pensar la intervención y los procesos biográficos de los trabajadores sociales que hacen esa intervención. la intervención de los procesos biográficos, o sea, las historias de los trabajadores sociales. Y en la intervención siempre está presente la biografía de uno, porque está en su punto de vista. Incluso la intervención, todo trabajo como el nuestro se inscribe en nuestra propia subjetividad también, se inscribe en nuestra memoria. Y en esa memoria que se inscribe es lo que te sirve como para poder seguir operando, actuando, interviniendo. Es decir, muchas veces cuando uno está trabajando, evoca un caso que trabajó, ¿no? Es la propia experiencia o evoca el caso que trabajó un compañero, una compañera. Entonces, creo que pasa un poco por ahí. Y eso, Alfredo, no le quita, no sé cómo poner, no lo quiero decir seriedad a la disciplina, pero
Digo, viste, si uno siempre termina evocando las propias trayectorias en sus intervenciones, digo, ¿cómo logramos despegar de ahí, digamos, de ese lugar? A mí no me parece que sea bueno despegar de ahí, porque es nuestra historia. Nuestra historia es colectiva y está dentro de un colectivo profesional. Incluso nuestra historia, si lo pensás desde el punto de vista de la subjetividad, mucho de lo que uno hace cuando está trabajando es visión intersubjetiva, que es una forma de transmisión de conocimiento que va por la vía de lo informal. Pero creo que es bastante, que es útil, pero que también está en otras disciplinas, que la medicina también trabaja así, o la Ah, psicología también trabaja así. O sea, la biografía de uno se inscribe en la intervención del otro y viceversa, por decirlo de una manera más o menos ordenada. Es una pregunta claro, interesante, es un tema interesante como para trabajarlo. Pero a mí me gusta mucho lo biográfico, me gusta mucho el tema de la memoria. claro. Porque yo pensaba, ¿no? Digo, viste que nosotros siempre en la formación nos dicen que, bueno, que trabajo social es una disciplina, que es científica, que la especificidad, que hay que tener cuidado con eso y la objetividad también, no se puede pensar cualquier cosa en trabajo social. Digo, hay mucho de eso en nuestra formación, mucho de esos pensares, vamos a poner así. Y resulta que después cuando uno lee tus textos, te encontrás con que la intervención, a mí hay algo mucho que me gusta de tus libros, de uno de tus textos, que tú pensás al juego como un dispositivo y ahí viene la pregunta de cómo vamos a jugar con la gente. Digo, ¿para qué? Digamos, si eso no es serio, te podría preguntar yo, ¿no? No, yo creo que en ese punto, en principio, solamente una técnica es objetiva. Una profesión tiene mucho de subjetividad, tiene mucho de posicionamiento, o sea, uno elige los autores con los cuales convive. Uno elige también, incluso desde su propia ideología, por dónde va a trabajar la intervención. O sea que la objetividad uno la puede ver desde el punto de vista tal vez de procesos de investigación, pero en intervención es bastante más complejo, por un lado. Y por el lado del juego, el juego es algo realmente serio. Hay un viejo libro de la década del 40, se llama Homo Ludens, de Huizinga, que inaugura todo el estudio sobre lo lúdico, eh, que es interesante revisitar. Y ahí uno entiende que el juego es un instrumento de intervención o es un aporte a la intervención en la medida que puede generar identidad, pertenencia, eh, conformación de grupos referenciales, uno puede trabajar a partir de diagnósticos, es decir, es múltiple lo que el juego aporta. Y no lo lúdico desde el punto de vista de los juegos reglados, sino los juegos donde las reglas se van construyendo en la medida que el juego va avanzando. Un poco el ejemplo sería Alicia en el País de las Maravillas. Es un juego donde las reglas van cambiando todo el tiempo. Eso es un poco lo que plantea Agustina, ¿no? No toma el ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas, pero sí plantea el juego como una tarea y justamente jugar nos impone una forma de ver el mundo eh, que hace que se pierda lo lúdico. Y lo lúdico puede ser, diría, terapéutico. Y de hecho lo es. De hecho lo es. Lo puedes ver que ellos, los compañeros de cine en movimiento, se lo pueden explicar mucho mejor, como ellos desde el cine logran integración social, jugando a hacer cine y disfrutando a hacer cine. O sea, la idea de la práctica como algo que se sufre también es un mito occidental. Que forma parte de todo el juego del cual uno está, pero bueno, veamos un poco todo, ¿no? Aprovechando que estamos de este lado del mundo.
Vos en tu libro hablás sobre los orígenes de la intervención. En uno de tus textos hablas sobre los orígenes de la intervención y vos haces foco en la modernidad. Y la pregunta sería, ¿por qué vos mirás ese proceso histórico y no mirás otros procesos, digamos? Yo pensaba, decía, bueno, pero entonces esto que hemos aprendido en historia del trabajo social, cuando hablamos de intervención, o ponele en la Edad Media, digo, no era, digo, ¿cuál era tu interés de poner el foco ahí en la modernidad y la intervención, Alfredo? Básicamente porque todo el mundo que habitamos en este momento es un mundo que se funda en la modernidad. Es decir, son 500 años donde todas las prácticas son modernas, todas las disciplinas son modernas. Uno puede decir que la medicina se parezca a la medicina de Hipócrates, la medicina es medicina moderna, la pedagogía es una pedagogía moderna. El trabajo social es una disciplina que surge en el marco de la modernidad. Formalmente surge, digamos, a fines del siglo XIX, pero también es una práctica moderna. Y la modernidad también tiene que ver con una idea de construcción de la otredad, que sería el otro en términos de sujeto de intervención. Y también de vuelta aparece el tema del pensamiento situado. La modernidad, según sigue Enrique Dussel o Aventura de Sousa Santos, se origina y se inicia con la conquista de América. La idea de pienso, luego existo, que es viendo el pensamiento cartesiano moderno, Dussel dice pienso, luego conquisto. Y si pienso, estoy habilitado a existir, pero no todos piensan, si no piensan como yo, no piensan. Entonces eso hace que los europeos solamente piensen, los americanos no piensen, entonces pierden su condición humana. O sea, es una vuelta filosófica bastante interesante. ¿Dónde se construye toda esa operación? En la modernidad. Y la separación individuo-naturaleza, o la separación humanidad-naturaleza, que hace que la naturaleza sea un bien vendible, expoliable, incendiable, digamos, lo hemos visto hace poco tiempo, que hace, que genera el desastre que tenemos ahora, inclusive la pandemia que tenemos ahora, también es una separación que hace la modernidad, que no la encontrás en nuestros pueblos originarios, por ejemplo. Cuando se dice la madre tierra, se está diciendo vivimos integrados a la naturaleza, somos territorio. Entonces, creo que esos diálogos hay como que recuperarlos, retomarlos, ponerlos en cuestión, hacer una fuerte crítica a la modernidad desde una perspectiva americana, ¿no? Americana, porque es todo el continente, no es solamente Latinoamérica. Porque la parte norte del continente también sufre esa modernidad y también hubo pueblos originarios en Canadá y en el territorio actual de los Estados Unidos. El otro día me preguntaba un estudiante que quería que le desarrolle, por ahí de andar escuchando, por eso te iba a preguntar, quería que le explique qué era eso de la descolonialidad en trabajo social. Entonces yo lo primero que le dije, bueno, de Santos Sosa, que he leído algunos artículos y usé algunos artículos, yo no soy especialista o no lo tengo tan incorporado a esa perspectiva, pero explícanos vos, Alfredo, ¿qué es eso que todo el mundo habla y que no todos conocen de la descolonialidad en trabajo social y este pensamiento desde el sur? También he escuchado por ahí que le dicen, como con otro nombre, digamos, que reivindica algunas cuestiones de América Latina, digamos. Sí, digamos, ahí sí sería como más un pensamiento descolonial, tiene que ver con un pensamiento situado sobre el lugar del oprimido, que ahí te remite eso a Paulo Freire, donde el oprimido es el lugar de verdad, donde la verdad está en el otro, y el oprimido es el americano, el oprimido es el condenado de la tierra de Franz Fanon, que sería otro autor descolonial, que a pesar del nombre que parece francés, es de la Martinica, que era una colonia francesa, era latinoamericano y fue un revolucionario de la revolución argelina. Franz Fanon yo creo que
es uno de los autores claves para entender el tema de la descolonización. O la epistemología del sur, a partir del autor este que mencionás vos, que es muy interesante, que es Boaventura de Sousa Santos, que es mucho más actual, o Enrique Dussel, que es un filósofo argentino que tiene sus 80 años largos, y bueno, trabaja mucho el tema de la otredad. Hoy es uno de los filósofos, yo diría, el más importante a nivel mundial que trabaja el tema de la otredad. Pero si lo llevas al tema del trabajo social, estamos escribiendo mucho sobre eso, hay toda una línea de trabajo social descolonial que hemos hecho diferentes publicaciones, que tiene que ver fundamentalmente con un pensamiento situado, con un pensamiento territorializado, con un pensamiento, como yo te decía antes, pensar que el territorio te construye y que uno lo construye, eh, pensar que también hay una construcción de subjetividad que nos inferioriza, y la intervención, por eso a mí me interesa lo ejemplo. La batalla cultural es, en ejemplo, es lo que te dicen, no, los alemanes lo hacen mejor que nosotros. No, los chinos trabajan más que los argentinos, no, o que los bolivianos, o que los paraguayos, o que los uruguayos. Eso está como muy impregnado en el sentido común. Y eso es colonización, eso es colonización. A mí nadie me garantiza que los alemanes trabajan mejor que los argentinos. ¿Por qué? ¿Dónde se explica eso? Es un prejuicio, y ese prejuicio se construye a partir de mecanismos de dominación, que son mecanismos fundamentalmente de colonización. Entonces, uno puede pensar la intervención como un proceso de desubjetivación de esa forma de colonización del pensamiento. Incluso la acción, uno puede pensar el juego develando la colonización, por ejemplo. ¿Por qué el ideal es el ideal eh, de, no sé, qué sé yo, de vivienda o de vida es el de Estados Unidos? ¿Por qué pasa eso? Porque, bueno, nos colonizan a través de Hollywood, por ejemplo. Entonces, a mí me parece interesante discutir eso. Y eso se discute no solamente en el ámbito teórico, sino que se discute también en un trabajo grupal. Y esa que te imponen, que no se imponen, se padece. Padezco esa imposibilidad, padecemos esa imposibilidad. Eso lo decía Rodolfo Puch, otro gran autor argentino, fallecido muy joven en la década de los 70, en el 77, 78, que intentó, o sea, bueno, no llegó por la cuestión que te decía antes, él intentó hacer un puente con la psicología, algún diálogo con el psicoanálisis en función de entender esta forma de dominación, colonización cultural, llamémosla así, como un padecimiento. Y yo diría, es un padecimiento. Es un padecimiento que te va a sentir inferior, o no lo es. O no lo es, y no lo ves en la práctica. La persona que está en situación de calle padece estar en situación de calle, un padecimiento objetivo, padece frío, padece hambre, pero también padece subjetivamente la mirada de los otros que lo interiorizan y que le dicen no supo hacer las cosas como debía. Entonces, creo que la colonización cultural, por eso es interesante el pensamiento para todas las prácticas. Y tenemos parte de la reconceptualización también dentro de nuestro campo. Pero eso lo veías en, qué sé yo, en el pensamiento de Tato Pavlovsky, en el pensamiento de Pichon Rivière, si vas al campo de la psicología. Entonces, qué sé yo, el derecho crítico o el garantismo de Zaffaroni tiene mucho de ese pensamiento. Incluso la matemática Barsafsky tiene que ver con la teoría de la dependencia, tiene que ver con eso, que apoya mucho en la matemática Barsafsky, en los modelos matemáticos son de la década de los 70. O sea que está volviendo eso con mucha fuerza a partir del siglo XXI y a partir de los procesos de integración regional que se dieron hasta el 2015 en el caso de nuestro país, y que, bueno, ahora está volviendo, en mi opinión, pero hubo posibilidad como de decir, bueno, ya tenemos 500 años de historia, ya tenemos, ya somos grandes, podemos dialogar con los europeos, podemos decir, como yo tengo un artículo que tengo escrito, se llama Cuestión Social como Cuestión Nacional, donde lo que me animo a plantear es la idea de que la cuestión social no necesariamente es solo la contradicción capital-trabajo.
la cuestión social en América se vincula con la conquista de América, empieza con la conquista de América, y no es igual que en Europa. Incluso cuando en Europa se da la contradicción capital-trabajo vinculada con la industrialización, en Argentina no había prácticamente industria, en América Latina no había prácticamente industria. Y además, las formas de generación de cuestión social que tiene nuestro continente son totalmente diferentes. En Europa no llegaron millones de esclavos llevados del África, no existieron los procesos de mestizaje, no hubo aniquilamientos culturales como los que hubo a partir de la llegada de los europeos a nuestro continente. Evidentemente, nuestra cuestión social empezó mucho antes que como la ven, digan, determinados sectores o determinada línea de pensamiento, eh, que la ven solamente a fines del siglo XIX. Me pierdo 400 años de historia. No miro un poco para atrás. Te lo digo rápidamente para no agotar con esto. Uno se pregunta, ¿por qué luchaban los gauchos en la guerra de independencia? Luchaban por la bandera, luchaban por la dignidad, y luchar por la dignidad es luchar en función de oponerse a un opresor que impedía una vida digna. Entonces, tenemos luchas previas a las famosas luchas obreras o las luchas de clases que son históricas en nuestro continente. Hay un autor, fallecido hace 2 años, peruano, Aníbal Quijano, que vale la pena leerlo, un sociólogo peruano, que dice, en América no hay una estructura de clase, sino que hay una estructura de casta, y las estructuras de casta son racistas, son raciales. Y si vos estudias mínimamente, sencillamente, la organización de la colonia española en Argentina, te vas a encontrar una estructura de castas. Entonces, no la clase, porque la raza me pone en la clase, el color de piel me pone en la clase, si nací español me pone en la clase. No tiene que ver con mecanismos de producción. Obviamente que la contratación capital-trabajo uno la incorpora y la tiene en cuenta dentro de la cuestión social, obviamente, pero hay muchísimas otras cosas. ¿Cómo explicás el feminismo, por ejemplo? ¿O cómo explicás el sometimiento de la mujer? Claro. Esos temas de que van desde la subjetividad a lo macrosocial. No sé, si se está escuchando, te quedaste duro, no sé. Sí, 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 te estoy escuchando atentamente porque me, me está dejando sin discurso para hacerte preguntas porque la verdad que hay un montón de cosas que nunca escuché. Si bien suelo seguirte en algunas charlas y conferencias que vos das, me parece que estas cuestiones aparecen como novedosas, digamos, ¿no? Sí, Eh, lo que tiene lo, interesante es esto del trabajo social. Está, parece muy fuerte en el trabajo social. Esto es interesante, que aparezca en nuestro campo. Eh, hay cosas interesantes. Dussel, que yo te lo mencioné antes, daba clases en la carrera de trabajo social de la Universidad Nacional de Cuyo, antes del exilio del 75. Eh, son puentes raros, ¿viste? Interesantes para algún día se investigar. Pero bueno, ahí me quedo. claro. Alfredo, vos hablás de un concepto que a mí me gusta mucho, eh, que es de los espacios microsociales. ¿Cómo le Sí. traducimos eso a la gente que no logra comprender qué es un espacio microsocial? Digo, ¿eso está relacionado con la subjetividad de los objetos? ¿Cuáles serían los límites de un espacio microsocial? Digo, ¿cómo lo podemos pensar a eso? Básicamente, cuando uno habla de lo microsocial, incluso yo doy una materia optativa en la Universidad de Buenos Aires que se llama la intervención en espacios microsociales. Es decir, lo microsocial tiene que ver con corrientes de pensamiento, tiene que ver con el lugar de intervención se da en lo microsocial, nuestra intervención es micro, se da en instituciones, se da en territorios, en barrios. Eh, entonces, lo micro es el lugar donde se construye la subjetividad, donde se construyen los sentidos, donde se construye la intervención.
La intervención se da en espacios microsociales. Es decir, una persona que padece determinado problema eh, lo expresa en un espacio microsocial, que es el servicio social de un hospital o una secretaría de acción social de un municipio, lo que fuese. Ahí es donde empieza el proceso de intervención. Ahora, ese espacio microsocial obviamente está atravesado por lo macrosocial, obviamente está fuertemente marcado por lo macrosocial y mediado también por lo que llamamos mesosocial, que sería un intermedio, que es el territorio. O sea, no es lo mismo padecer determinadas circunstancias en un barrio que en otro barrio. Pero cuando la padezco a nivel microsocial. Y a nivel microsocial es donde construyo los lazos sociales. Y los lazos sociales son los que me hacen construir pertenencia, identidad, incluso también sentido común y construcción de subjetividad. Volvemos de nuevo a la cuestión que veníamos conversando antes. Entonces, la mirada a lo micro tiene que ver con esta idea de construcción social de la realidad. Incluso si uno quiere decir, bueno, bases teóricas, y bueno, el interaccionismo simbólico es un elemento interesante como para acceder a lo microsocial, pero también implica pensarlo desde una perspectiva situada. Teniendo en cuenta que uno puede encontrarse también, volviendo al pensamiento situado, el pensamiento descolonial, un segundo nada más, que hay pensamiento descolonial no solamente en América Latina, hay pensamiento descolonial en Australia, hay pensamiento descolonial en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, hay muchísima, es una corriente mundial con mucha fuerza, es una corriente bien del siglo, muy fuerte en el siglo XXI. Entonces, cuando hablamos de lo microsocial, hablamos del espacio donde construimos la intervención, pero es un espacio que no es un laboratorio. Es un espacio que está todo el tiempo atravesado por lo macrosocial, pero mediado por lo territorial, por la singularidad del territorio. Entonces, bueno, qué sé yo, podemos dar muchísimos ejemplos de esto que surgen de la práctica. Entonces, bueno, hasta ahí, si querés, seguimos conversando sobre lo micro, porque es un tema muy, muy, muy interesante. Incluso la microhistoria también es interesante. Claro. Pero ya. Y yo pensaba que en esos espacios microsociales, como decís vos, que se construyen y que tienen que están atravesados por lo macro, por las subjetividades, yo pensaba ahí, digo, ¿qué significaciones le dan los sujetos al problema social? Digo, y qué significación le doy yo. ¿Cómo resolvemos eso, Alfredo? No te entiendo. ¿Qué significación le das? Vos no se escucha bien. ¿Cómo? Ah, te, Repetime la te, te pregunta. decía que cuando hablamos de los espacios microsociales, que es lo que vos venís desarrollando, hablamos de las subjetividades que hemos construido en un lugar situado, digo, y ahí aparecen las significaciones que cada uno le da a los problemas que tiene. Y el trabajador social Sí. también tiene significaciones propias de ese problema que quiere trabajar, digamos. ¿Cómo resolvemos Bueno, esas significaciones ante esos espacios con los sujetos? sí, sí. En los espacios microsociales se construyen los significados. Porque es el espacio de la vida cotidiana, es un espacio de microsocial. La vida cotidiana es un lugar de construcción de significados. Eso si seguís a Jules o seguís a cualquier autor que trabaja en la vida cotidiana te va a plantear eso. Ahora, la perspectiva que el trabajador social tenga o quien intervenga tenga, va también jugar en ese espacio microsocial y esa perspectiva se construye a partir de imaginarios sociales. Es decir, que eso da la complejidad de los problemas sociales con los cuales trabajamos, que están atravesados, son construcciones sociales, atravesadas por imaginarios sociales que tienen que ver con la perspectiva de cada una de las personas que lo plantean como problema. Entonces, por eso es importante que cada trabajador social, en este caso trabajadora social, reconozca desde qué marco teórico está observando una situación para poder intervenir sobre ella y ubicar cuál es su construcción a partir del imaginario social que tiene. Todos estamos atravesados por imaginarios sociales frente a un tema. Te doy un ejemplo. Si viene una persona que padece consumo problemático de drogas, mi imaginario social puede ser diferente al de la propia persona, pero la propia persona puede tener también su familia con otros imaginarios sociales y puede haber otros imaginarios sociales en la propia institución donde yo estoy trabajando. Entonces, todo eso se da en el espacio de lo microsocial. Pero fíjate cómo se atraviesa desde lo más.
¿Es lo macro social o lo que construye el imaginario social? O las representaciones sociales de acuerdo a las escuelas que uno utilice. A mí me gusta trabajar más el concepto de imaginario social. Entonces, en lo micro también juega el imaginario social y con eso trabajamos. Y eso hace que las problemáticas sociales con las cuales intervenimos sean complejas. Porque si yo estoy trabajando con una persona que padece consumo problemático de drogas, no estoy trabajando solamente con consumo problemático de drogas. Estoy trabajando con consumo problemático de drogas y tal vez con un problema de alimentación, con problemas de habitación, con problemas de relación social, con problemas familiares, con problemas de desigualdad, con problemas de derechos sociales no reconocidos, con problemas de derechos civiles no reconocidos. Eso lo voy a tener que develar en la medida que vaya trabajando, porque eso sí es singular, no es en todos los casos igual. Claro. Pero sí puedo inferir qué cosas podría ir a buscar porque el tema me está más o menos orientando en función de lo que voy a buscar. Pero por eso Claro. es importante el marco que pone, ¿no? Y también tiene que ver esto, por ejemplo, hablábamos antes del pensamiento descolonial y, por ejemplo, el patriarcado. Eh, la Ahí, colonización le dio ahí, titularidad ahí al patriarcado. hicieron una pregunta, Alfredo, hicieron una pregunta si la intervención social por erradicar el patriarcado, ya que va a hablar del patriarcado, ¿sería una intervención descolonizadora? ¿Sería así? En gran parte, si yo pienso la construcción histórica del patriarcado en América Latina, tiene mucho de colonización. Porque somos países colonizados, no colonizados históricamente. Hoy somos colonizados, somos países dependientes económicamente de países que nos someten. Yo sigo pensando en esa línea. Entonces, la construcción de quién es superior y quién es inferior tiene que ver con esa idea que hay que descolonizar. Pues la descolonización no es un tema del pasado solamente, el pasado la construye, pero se expresa en el presente y se sigue alimentando en el presente. Entonces, el modelo de familia, eh, que donde se impone el patriarcado, que te vende Hollywood, está ahora en la televisión, encendés la televisión y te aparece, pones Netflix, te aparece. Y eso hay que descolonizarlo, es una forma de descolonización. Y es una forma de Como- ponerse. Me río nomás porque nunca lo había pensado en esos términos al patriarcado, digamos, de lo que estoy viendo es lo que debería ser, digamos. Pero sí, sí, Alfredo, si la cuestión patriarcal es estructural, ¿cómo hacemos para lograr esos cambios? Digo, bueno, el movimiento feminista tiene como alguna propuesta, pero digo, ¿cómo ampliamos esa mirada? Y yo creo que se va a seguir ampliando. Los feminismos han logrado, hace 10 años no estaríamos hablando de esto. Y son movimientos sociales, son movimientos de lucha, son movimientos, bueno, ahora se va a discutir la despenalización del aborto, por ejemplo. Es una de las banderas del feminismo, que se va a discutir, este año se va a discutir, salvo que la pandemia se ponga muy complicada, de última será el principio del año que viene, pero es inminente y es necesaria esa discusión, y tomar partido, por supuesto, frente a esa cuestión. Entonces, todo se concatena, es decir, que yo si analizo, digamos, el patriarcado, lo tengo que analizar de una perspectiva argentina, una perspectiva latinoamericana, no lo puedo pensar como lo piensan en Inglaterra. Es otra cosa, es otra historia, es otra cuestión. No es una cuestión, los universalismos son un invento de la modernidad europea y del eurocentrismo. El universalismo por ahí sirve para las ciencias naturales, nada más, no sirve para la ciencia. Y eso lo conoce cualquier autor europeo también desde hace 40 años, a partir de los 80. Podríamos decir entonces que interpelás a más lectura latinoamericana, no solo en la carrera profesional cuando uno se recibe, digo que hay que leer más literatura latinoamericana y de Sí, pensamiento hay que leer. descolonial y Hay que menos leer de autores todo. europeos. No, hay que leer de todo y poder dialogar de igual a igual. Es un poco lo que dice Boaventura de Sousa Santos. Hay que plantear un diálogo igual a igual. Lo que siempre se nos impuso fue un diálogo de superior a inferior.
Nuestra literatura, fíjate lo que decía Galindo, los europeos hacen arte, los americanos hacen artesanía. Entonces, yo diría, los europeos hacen arte, los americanos hacemos arte. Entonces son dos formas de arte. Nosotros hacemos literatura y no es solamente nuestra literatura, un literario de la década de los 70, García Márquez, todo lo exótico de García Márquez, sino también tenemos a Borges, y claro, tenemos a Cortázar, y tenemos a Benedetti, que no tienen, digamos, el sentido de Abasto, paraguayo, o de, qué sé yo, de Fernández Retamar, cubano, o Rulfo, mexicano. claro, Todo lo que fue el boom literario de los 70, bueno, en nuestro país, en la Argentina, en Uruguay, tuvo una connotación más urbana y no dejó de ser literatura y muy buena. Y muy imaginaria en el caso de Jorge Luis Borges, incluso de Bioy Casares. Entonces, sí, pero también yo leo literatura norteamericana, me encanta Paul Auster, por ejemplo, es uno de mis escritores predilectos. Eh, qué sé yo, también leo autores europeos en el sentido de las ciencias sociales. No sé si leíste mis textos, te diste cuenta que yo cito Foucault, por ejemplo. sí, Entonces, pero el tema es dialogar de igual a igual. No yo, yo no estoy claro, en condiciones de dialogar de igual a igual, pero sí creo que nuestros autores, nuestros clásicos, sí dialogan de igual a igual. Un Rodolfo Walsh dialoga con un Truman Capote. Si hablamos de un norteamericano, Truman Capote, un argentino, Rodolfo Walsh. Incluso el género claro, que Truman Capote usa, A Sangre Fría, que es su primer novela importante y es un clásico, está inventado antes en Operación Masacre, escrito antes, el género, la creación del género literario, a partir de Rodolfo claro. Walsh, un escritor argentino. Entonces digo, pero de igual igual, pero si vos vas a estudiar literatura a Estados Unidos, no conocen a Walsh, conocen a Truman Capote. Y nosotros sí conocemos a Truman Capote, y algunos no conocen a Walsh. Y ese es el Claro, problema que tienen nuestras universidades, ¿no? Que se conoce, por ejemplo, no se conoce a Quijano, que es un gran sociólogo claro, este, peruano, y se conoce que hizo Gramsci el quinto día de su vida. O de qué lado de la cama se levantó a Engels. Eso sí, muchos lo saben. Ahora, le preguntás sobre Hernández Arrey y te preguntan quién es Hernández Arrey. Y bueno, Hernández Arrey fue un autor marxista impresionante de la década de los 70 argentino, claro. pero que tenía una percepción Acá distinta. preguntan, Rodolfo Alfredo, Puro, ¿por qué crees que el trabajo social tiene resistencia en lo microsocial con otras disciplinas? resistencia. No, yo Si creo vos crees si vos crees que el trabajo social tiene resistencias en los espacios microsociales con otras disciplinas. Eso han preguntado acá, por eso te lo transmito. que comparte el espacio con otras disciplinas, como puede ser la pedagogía, como puede ser la psicología, como puede ser la medicina. Yo digo, mi práctica profesional siempre es en el campo de la salud mental y el consumo problemático, es lo que más laburé y laburo. Entonces, siempre trabajé en equipos interdisciplinarios. Y ahí es donde lo ves lo microsocial, porque te encontrás frente a la complejidad del problema. Nuestro aporte mucho tiene que ver con la visión social, que no la tiene la psicología ni la tiene la medicina. No están formados para eso, están formados para ver otras cosas, no son ni mejores ni peores. Entonces, no es un campo de competencia, de complementación, conozca cuál es su límite. Todos hacen, no es interdisciplinario, si todos es un grupo de amigos que puede salir a tomarse. Y eso está bárbaro, pero eso no le hace nada bien a las personas que atendemos. Lo mejor en un grupo interdisciplinario es conocer a dónde empieza mi lugar y dónde termina mi lugar. De dónde empieza el lugar del médico, dónde termina el lugar del médico, etcétera, etcétera, en función de cómo se conforma el equipo. Y ahí está la riqueza de un equipo. Entonces, no es un campo de puja. Siempre hay algunas tensiones, desde el punto de vista Foucaultiano, hay tensiones de poder. También hay cuestiones vinculadas con el deseo. Si lo pienso en una perspectiva de Deleuze, entonces y el deseo, desde el punto de vista de Gilles Deleuze, fíjate que estoy nombrando autores europeos, la perspectiva de Gilles Deleuze, el deseo es fuertemente social, no es el deseo del psicoanálisis. Otra mirada europea, Sigmund Freud.
Este, entonces, pero tenemos No, que dialogar con esas miradas. claro. Quiero hacerte una consulta, así como dos, en realidad quiero hacerte. Una es que, viste que cuando se habla mucho de necesidades y en varios diálogos acá, así como estamos hoy con vos, plantean algunos que piensan más que otros, que también tendríamos que hablar del deseo en trabajo social, de la felicidad en trabajo Sí, social. sí, el deseo es lo que motoriza la vida, lo que motoriza la intervención también. Somos sujetos deseantes. Eh, entonces, digamos que la desigualdad es un impedimento al deseo. Entonces, lo puedo ver desde ahí. Y cuando hablamos de necesidades, yo creo que todo el tema de necesidades está superado por el tema de problemas sociales. Yo creo que no trabajamos con necesidades, trabajamos con problemas sociales que contienen necesidad. Y que las necesidades deben ser resueltas a partir no del trabajo social, sino las necesidades deben ser resueltas a partir de políticas públicas, a partir de derechos sociales. Yo soy del pensamiento que dice donde hay una necesidad, hay un derecho social no cumplido. Claro. Entonces, una persona con una necesidad es una persona que es acreedora de la sociedad y la sociedad está en deuda con esa persona. Entonces, nosotros trabajamos con lo que genera en esa persona la necesidad, en términos de problemas sociales. Entonces, es mucho más complejo. Una última pregunta, Alfredo, porque estamos, desde hoy estoy preguntando. Este, viste que nosotros intervenimos y en nuestra intervención actuamos con nuestro cuerpo, digamos, tenemos gestos, transmitimos con un lenguaje no verbal también, y tratamos de codificar eso que les pasa a los otros en esto del cuerpo, y la pregunta va en este sentido. Si ahora tenemos que entender a los cuerpos como términos de intervención territorial, digo, ¿cuál serían las mejores formas? Vamos a ponerla así. Digo, ¿qué es lo que tengo que saber yo de esos territorios que no conozco? ¿No? ¿Entender el cuerpo como un territorio, decís? A eso te Sí, refieres. sí, 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 sí. Sí, sí, el cuerpo es un territorio y el territorio es cuerpo, las dos cosas. Es decir, el territorio está conformado por cuerpos que lo transitan y que le dan sentido. Entonces la corporalidad es como clave. La corporalidad es fundamental. Y fíjate hasta dónde es importante la corporalidad que marca la organización de las castas en América Latina en vez de las clases sociales en América Latina. Fíjate si no es importante la corporalidad. Y hasta dónde la corporalidad, si tenés práctica, te marca la corporalidad, marca la trayectoria institucional para tener una persona u otra según la corporalidad que tenga, que implica color de piel, fisonomía, etcétera. ¿Esto pasa o no pasa? Entonces, Sí. y esto pasa acá, esto pasa acá. Y en Europa pasa con los inmigrantes, pero no pasa con los europeos. Entonces, ahí tenés las diferencias. Entonces, la corporalidad es clave para verla, pero bueno, es larguísimo. Es un lenguaje, se padece, eh, se, se convierte en estigma, cómo recupero mi corporalidad, cómo recupero el orgullo de mi corporalidad. Yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero cuento una experiencia que tuvimos hace unos años en Cartagena de Indias, en Colombia, un grupo que trabajó con la corporalidad de jóvenes afrocolombianos que se veían a sí mismos como blancos y despreciaban Joder, a sus padres porque se veían negros. Pero decime si esto no pasa, no hace falta irte a Colombia para ver. Entonces, ¿qué hicieron este grupo de investigación acción bien colombiana? Ellos inventaron la Borda es el que crea el concepto, la práctica de investigación acción. Trabajan en función de reconocer la corporalidad y claro. empiezan a reconocer y empiezan a valorar su historia. Eso sí, decime si eso no es colonización, si eso no es Claro. este, colonización cultural.
no es construir una subjetividad que me hace querer parecerme al opresor. Yo que claro, soy oprimido. claro. Entonces, decime si es una corporalidad. O sea, la corporalidad se entra por mil vías y sos, digamos, hemos escrito mucho sobre corporalidad, me gustaría escribir más, pero hay hay muchos, Paula Danel, por ejemplo, se me ocurre como nombre Claro. rápido, que es una compañera de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de La Plata, que trabaja corporalidad, yo dirigí su tesis de doctorado, y Paula trabaja mucho más que yo corporalidad, y te diría mucho mejor que yo, mucho más profundo. Así que me parece que sí, que es todo un tema. Recién veía que la importancia de Rodolfo Kusch, alguien ponía Sí, ahí en el chat, me dio un poquito para abajo, y sí, Rodolfo Kusch creo que es interesante, viste que lo mencioné antes, y en este punto diría yo, en la tensión entre el ser y el estar, claro. ¿no? El europeo es, los americanos estamos, pero los latinoamericanos estamos y somos las dos cosas a la vez. A eso Kusch lo llamó estar siendo. Ah, Entonces, a veces somos del estar, a veces somos del ser. Y a veces si no es así tu vida o la mía, ¿no? Nuestra cotidianidad está siempre tensionada en esa cuestión, no como conflicto, sino como que a veces de una manera, a veces de otra manera. Y me parece importante como trabajadores sociales reconocer esto porque a veces el mandato institucional es que es el del ser y no el del estar. claro. Entonces Porque además, podemos sentirlo Alfredo, pensando. se termina interviniendo, depende de la cara del cliente, ¿viste? O sea, depende de la cara del cliente cómo te trato, cómo te atiendo, cómo me dirijo a vos, digamos. Eso es cuerpo. Eso es cuerpo, es todo el cuerpo, es todo, es la forma de caminar, es la forma de hablar, es la música que escucha, la comida que come. Cuando hacen entrevistas domiciliarias, los barrios tienen colores, tienen música, tienen olores, ¿no? Y eso también construye una idea de territorial, porque son cuerpos los que construyen todo eso. No aparece así de golpe. Claro, Entonces, y todos esas personas que habitan ese barrio son sujetos deseantes. claro, Y entonces, ¿cómo trabajamos ese? ¿Cómo claro, trabajamos ese? Y todo no es un tema de psicología, es un tema eminentemente social, porque el deseo, vuelvo a decirte, se construye socialmente, se construye socialmente. Entonces, y la intervención también es deseo, porque cuando estás trabajando como trabajador social, también es deseo de cómo querés resolver eso, de cómo, en términos de cómo deseo que se resuelva esta situación. Por eso somos una profesión. Si fuésemos una técnica, sería que pase el que sí, que pase el que sí, ya está. Como aplicar inyecciones. Ahí no te puedes equivocar. Sí te puedes equivocar, pero bueno. Este, lo nuestro el error es mucho más amplio y mucho claro, más apasionante. claro. Este, así que, qué sé yo, Vos hablás en la intervención sobre la solidaridad en la intervención. Y a mí siempre me gusta, yo no sé si he decodificado bien lo que vos decís, pero a mí siempre me gusta decirle a los estudiantes que en los términos que vos planteás no es del ANGAP, acá en Corriente le decimos así como en vez de decirle pobrecito, hay que hacer algo, es ANGAP, pobre, el sujeto, digo, ahí no soy solidario, la solidaridad tiene que ver con otras cosas, ¿con qué cosa tiene que ver la solidaridad en la intervención, Alfredo? la solidaridad es un fenómeno colectivo. O sea, la intervención tiene que construir solidaridad en lo colectivo. Debe reconstruir lazos sociales. Hay un dicho aymara que dice la solidaridad hace fuerte al débil, pero la solidaridad es colectiva. No es que yo soy solidario con la persona. Eso es Julian Wage, eso es un sol para los chicos. Eso lo ves en la tele. La realidad es otra cosa. Eso es marketing. Si nos creemos que somos solidarios porque le donamos 5 pesos a la UNESCO, estamos en problemas, más si somos trabajadores sociales. Bueno, pero la Cuidado gente que feliz construiste así, ¿me colectivamente. entendés? Con esa solidaridad. Eso es marketing, no es solidaridad. Que me disculpen. No creo en esa Así. solidaridad.
es lavar culpa. Así es. Alfredo, Hay la mucho verdad pensamiento que, propio, es esa toda la idealidad. Sí. Alfredo, la verdad que ha sido un placer escucharte y escuchar sobre cosas que uno quiere preguntar y que los estudiantes por ahí quieren preguntar. Y pensaba en esto, a veces nos suelen decir que algunos estudiantes que vos escribís en difícil, digamos, es difícil entenderte. eh, y yo creo que esas cosas se disipan cuando uno puede escuchar al autor y cómo piensa el autor, digamos, ¿no? Entonces ahí hay algo de decodificación de lo que ha, de sus pensamientos, digamos. A mí me gustaría invitarte acá con el profesor Mariani, organizamos así algunos eventos y traemos gente. Te voy a hacer una infidencia, no lo he dicho públicamente, es la primera vez. Cuando nosotros éramos estudiantes, Corrientes es una provincia la más pobre en Argentina, digamos, o sea, vos imagínate. Cuando éramos estudiantes de trabajo social hace mucho, queríamos irnos a los congresos, eso donde vos te vas, viste que ahí está toda la farándula de trabajo social, y vos querés ir a escucharle, conocerle, sacarte una foto, digamos, y a veces trabajábamos mucho tiempo y bueno, a veces no se puede, digamos, ¿no? Y pensando en eso, cuando éramos estudiantes, ahora que circunstancialmente somos docentes, intentamos convocar a la gente que leemos, digamos, ¿no? Porque creemos que hay muchos estudiantes que no pueden irse a esos lugares, a otras provincias, y que puedan venir a dialogar con nosotros, discutir, bueno, escucharnos, sacarnos fotos, así que, bueno, hacerte la invitación en algún momento, y la verdad que ha sido un placer, Alfredo, escucharte y que hayas compartido tus saberes con nosotros. Bueno, muchas gracias. Fue un Hasta- no sé, Muy bien. Para todos los que no han visto, va a quedar grabado en la plataforma para revisar algunos conceptos que nos ha dado Alfredo. Así que te mandamos saludos, Alfredo. adiós, nos vemos. Adiós. Chao, chao.